Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? O buen día, depende de dónde me estén viendo. Bueno, ustedes ya me conocen. Yo soy Cristina Bouvier, o Cristina García Bouvier. Yo soy profesora. Y hoy voy a tocar un tema muy especial. Es un tema de la educación. O sea, ustedes pueden tener acceso a este canal normalmente vía YouTube. Tienen acceso a este canal y quiero aprovechar esta facilidad de comunicación para brindarles un tema instruccional, educacional, relacionado con las leyes y los sistemas legales en el mundo. A ver si ustedes tienen información de cómo son los sistemas legales del mundo. Ok, vamos en comienzo. Tenemos los tres diferentes sistemas, tres grandes sistemas internacionales. Pero en principio les voy a indicar por qué estoy hablando de esos tres sistemas, por qué voy a hablar de los sistemas legales, porque es lo que estudié. Me voy a presentar en esta forma. Soy profesora, pero no soy solamente profesora de español. Yo tengo cosas que estudié para comunicarles. Cuando vivía en Buenos Aires, estudié gestoría administrativa. Por lo consiguiente, todos los sistemas legales de la provincia de Buenos Aires es en los que más me interioricé. Tengo la certificación, tengo la credencial, todo correspondiente a los sistemas legales de la República Argentina. Cuando me mudo a los Estados Unidos, tengo el orgullo de decirles que estudié con una fabulosa, maravillosa educadora que es Miss Ecuador Turner en el Houston Community College. Ella fue la que a todo el grupo, nos enseñó durante un año todo lo que se llama Instruction of Law, o sea que Introduction of Law, o sea, la introducción, la presentación de lo que es la ley en el mundo. Aprendí muchísimo y ahora se los voy a transmitir. Espero que sirva, espero que las personas que estén interesadas en adquirir conocimiento, porque eso es lo más importante, chicos, tener educación, tener conocimiento. Cuando conocemos, cuando sabemos, nos sentimos firmes y confiados en nosotros mismos. La ignorancia no sirve para nada. Y acuérdense que las masas generalmente se equivocan porque no tienen suficiente instrucción y educación para poder decidir por ellos mismos y saber qué es lo que ellos quieren o qué es lo que es correcto o no, de acuerdo a la información que tienen, de acuerdo a la educación que tienen, de acuerdo a sus pensamientos y a su cabeza. Vamos con la primera parte de esto tan interesante que les voy a contar hoy. Vamos a hablar del common law, de la ley común. ¿Qué es la ley común? Bueno, me voy a parar y voy a mostrarles acá en el mapa los países que son partes de la common law. Acá tenemos Inglaterra. Inglaterra colonizó esta parte de América del Norte, colonizó África, colonizó la parte de Australia y Oceanía. Entonces, todas las colonias inglesas son las que tienen el sistema legal llamado el common law. Este common law se basa en precedentes. Esto está basado en los precedentes. ¿Cuáles son los precedentes? Los precedentes son los temas que son las evidencias. Se me baja la silla. Los precedentes son las evidencias que pueden ayudar a determinar un caso. ¿Okay? Un caso vía precedentes. Entonces, esa es la common law. La common law está basada en precedentes, como les dije hace 2 minutos, y se maneja en una corte con jurado. O sea que tenemos hay un jury y hay un juez. ¿Ese juez qué hace? Ese juez lo que hace es escuchar
las partes intervinientes en el caso, los abogados defensores y los abogados fiscalistas, the prosecutor and the defender. Ellos son los que van a intervenir en el juicio, pero ¿quiénes van a tomar la determinación de la inocencia o la culpabilidad de un caso? En un caso va a ser el jurado, el famoso jury, el jurado, y que el jurado está integrado por personas de la sociedad, quienes son llamados por carta de acuerdo a su cultura y a su registración para aceptar, participar o no en un jurado, para poder ser parciales. El jurado debe ser parcial. Esa es una gran diferencia, porque ahora voy con la civil law y ahí vamos a ver la gran diferencia. El jurado debe de ser parcial. Entonces puede escuchar la información de los abogados, defensores y del fiscalista y de los fiscales, para determinar la culpabilidad o no. Bueno, eso donde ocurre en los países anglosajones que tienen la ley, la common law, la ley común. Esos países son, como les explicaba, las colonias de Inglaterra, generalmente las colonias, todos los lugares donde fueron colonizados por UK, Inglaterra. Bueno, ahora pues voy a continuar con esto, pero ahora déjenme pasar para la civil law. ¿Cuál es la civil law? Es la ley civil, es la ley napoleónica, es la ley que está manejada a través de códigos. ¿Cuáles son los códigos? Los códigos napoleónicos. Es la ley francesa. Recuerden que Napoleón Bonaparte, acá tengo más chichis, acá chichis se dice en inglés cuando tenemos los machetes. En Argentina decimos machetes, son las chichis. Ok, entonces Napoleón Bonaparte estableció sus códigos en el año 1804. Y todo el imperio napoleónico y todos los lugares donde Napoleón Bonaparte estableció sus dominios, por decirlo de alguna manera, un poquito más elegante, estableció los códigos napoleónicos, estableció la ley napoleónica, estableció la ley francesa. Entonces, esa ley francesa se llama civil law o ley civil. El resto del mundo, no los países británicos, los países de habla inglesa, no, estos países son los del common law. Todo el resto del mundo, todos están manejados por la ley civil, la civil law. El resto del mundo está manejado por la civil law y es la ley napoleónica. Por supuesto que esta ley napoleónica tiene sus sistemas incorporados a otras formas que va cambiando los congresos de cada país. Los congresos de cada país tienen sus estatutos. El Congreso de los Estados Unidos también maneja estatutos, o sea, son las leyes statutory law. Estas statutory law son las leyes, perdón, se me baja esta silla, pero voy a continuar el video porque ya tengo la mitad hecha. Estas leyes basadas en estatutos son las que pueden modificar el Congreso, son las leyes que pasan por el Congreso. Esos son los estatutos, pero en la ley, en la common law, también los estatutos tienen su influencia, pero a través del Congreso. Son las leyes que pueden poner las amendments en la Constitución, pero en la ley civil también, que está basada totalmente en estatutos, totalmente en los códigos, totalmente en las palabras puestas e interpretadas por las personas que escribieron la ley. O sea, no están los precedentes de una persona no son importantes. Los precedentes no es lo que tienen en cuenta para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de una persona ante una situación legal. No. Entonces, esa es la ley civil. Esa es la ley civil. Entonces, tenemos la ley común y con estatutos, statutory law, que es la otra ley, que se llama la ley common law, ley civil,
y la ley de los estatutos, que está más afianzada en la ley civil, y algunas partes de statutory law que está dentro de la ley común, de la common law, pero es la que maneja el Congreso cuando dictamina las leyes. Eso está en lo que decimos la Constitución. Entonces, ahí ya tenemos los dos sistemas legales preponderantes del mundo. Ahora vamos con un tercer sistema legal. El tercer sistema legal, después vuelvo a la civil law porque es muy amplio lo que hay que explicar en cuanto a las diferencias. Pero el otro sistema legal que existe es el sistema religioso, es el Islamic Law, es la ley del Islam. El Islamic Law es un sistema basado pura y exclusivamente en el Corán. Es un sistema totalmente religioso. Ellos se basan en el Corán, acá tengo mis chichis, como les dije antes, y Surinam, que es Mohammed. Voy a tomar un poquito. Ahí sigo. Bueno, seguimos. Perfecto. Entonces, esa es el Islamic Law. Ahora tenemos también otra ley religiosa que es la que implementan y la que está basada en Israel, que es perdón, que es la ley judía, es el Talmudic Law, es talmúdico, el derecho talmúdico. El derecho talmúdico o Talmudic Law está basado en el Torah. El Torah es el que rige el derecho en Israel y en los países hebreos. Solamente Israel es el que tiene, es un país establecido para los judíos, ¿no? Es Israel. Ahora, ya tenemos el derecho, la common law, expliqué, la civil law, Islamic law, ok, Talmudic law, el derecho talmúdico, ok. Me falta aclarar otro derecho que está influenciado por la religión. Es el católico, es la ley canónica, el derecho canónico. El derecho canónico, en un tiempo muy amplio de la historia, se influenció toda Europa porque hizo una fusión con el derecho romano. Esa fusión con el derecho romano llevó a muchas guerras, como la guerra de los 100 días, como muchísimas guerras donde la religión prevalecía en una interpretación canónica muy específica, muy controversial también, pero ¿por qué existe el derecho canónico? Tiene que existir el derecho canónico, tuvo que existir, ¿por qué? Porque nació la única persona que pudo cambiar el mundo en un antes y un después. Antes de Cristo y después de Jesucristo. Entonces, Jesucristo marcó un ícono en la historia de la humanidad. Un ícono. Eso es el siglo I. De ahí que nosotros estamos en el año 2022, a partir de Jesucristo. Antes y después de Cristo. Entonces ahí nació el derecho canónico. Bueno, estamos hablando del canon law. Ese es un derecho que tiene un sistema legal eclesiástico y que se basa principalmente en el catolicismo y en todas las otras religiones que son cristianas también, aunque no sean católicas. Bueno, esto es el derecho canónico, rige la ley de todas esas religiones cristianas, aunque no sean católicas. Bueno, no voy a interiorizarme mucho en eso, porque para eso habría que hacer otro video especial, para eso porque son temas enormes. Ahora, vamos con otro tema tan importante que es el customary law. El customary law es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho que tienen los indígenas, el respeto por la propiedad intelectual. Y entonces, ¿qué países tienen
y ponen en práctica y tienen el derecho de tener este derecho, valga la redundancia. Bueno, países como New Guinea, que está al norte de New Zealand, en esta área, y países como Australia, que tienen su derecho, que tienen mucha cantidad de aborígenes locales, y en el norte también, en el límite entre Canadá y los Estados Unidos, también hay problemas con los aborígenes, que no son aborígenes como tal, sino son, vamos a llamarlos, los nativos, los indígenas locales. Indígenas locales, porque están peleando siempre por los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, ese es el derecho consuetudinario que se llama customs, también customs. Ok, bueno, ahí vamos con la civil law en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la civil law en los Estados Unidos? Ustedes saben que el estado de Luisiana no tiene common law, no tiene la Anglo law, no tiene la ley común. No, el estado de Luisiana se maneja a través de los estatutos. Ellos se rigen por los códigos napoleónicos. ¿Por qué? Porque Luisiana se independizó luego, fue parte, no se independizó, no es un país, pasó a ser parte de los Estados Unidos cuando hizo negocio con España. ¿Pero qué pasaba? España no era España. España estaba dominada por el Imperio francés. Napoleón Bonaparte dominó España y puso como emperador como emperador en España a su hermano José Bonaparte. Un momento, porque yo hablo mucho y entonces necesito agua. Bueno, ahí vamos. En esos momentos, cuando España tenía las colonias en Texas y todas las colonias en la parte de los Estados Unidos, en esos momentos España fue conquistada por Napoleón Bonaparte. Entonces, muchas de las colonias de España, una de ellas fue Luisiana. Acá está Luisiana, miren chicos, esto es Luisiana. Acá tenemos a Luisiana. Luisiana fue parte de la conquista era parte de España, porque toda esa parte sur era parte de España, entonces ya no era más de España, pasó a ser francesa. Ahí tiene la ley francesa, ellos hablan francés e inglés, es un idioma mezcla que se llama criol. Para nosotros la traducción sería criollo, pero es de origen francés. Y entonces toda su ley. No vayas a pasar por ahí, por el I-10, la autopista 10, que es la que conecta todo el sur, se te lleva a Luisiana, Florida, para ir a New Orleans, porque te hacen un ticket en Luisiana y corre la ley de los estatutos, la ley civil, y por eso se dice que Luisiana es un estado más corrupto porque tiene la predisposición de alterar los estatutos o de alterar la ley o de recibir coimas, recibir sobornos y bla, bla, bla. Todo lo que ya conocemos en cuanto a esas situaciones ilegales. Bueno, vamos a volver en este momento a explicarles un poquito más, más profundo la ley civil. Los países que tienen civil law, la ley civil, la ley de los estatutos, la ley napoleónica, la ley francesa, no se manejan en cuanto a cuando hay un caso judicial. Ellos no se manejan como la ley común con un juez, con un jury, con un abogado y con un prosecutor, o sea, fiscal. Por supuesto que esas figuras legales existen, pero no trabajan de la misma manera que en la ley común, o la ley anglo, no trabajan de la misma manera. El juez en los países de civil law es un juez que tiene participación en la investigación.
Investigate and judge. El juez participa en la investigación, el fiscal participa en la investigación. O sea, hay un caso judicial, un caso, como por ejemplo, recuerdan en la República Argentina el caso de Nisman. Había que esperar que venga la jueza, había que esperar que venga el fiscal. Bueno, porque ellos participan directamente en la investigación. ¿Ok? Entonces, eso es un sistema legal totalmente diferente y el abogado no tiene tanta participación como en la common law, en la ley común, donde el abogado es el único que participa, el fiscal, prosecutor, es el único que participa para buscar las evidencias, porque el prosecutor en la ley común es el que defiende al pueblo. ¿Ok? The people again, el pueblo contra el acusado. Pero en la ley civil no, en la ley civil no. En la ley civil es el mismo juez el que mete la nariz, investiga, mira. Por eso después los matan y por eso después mataron al juez porque claro, el juez está investigando. No es claro de que estoy de acuerdo, ojo. Es lo que sucede porque es una ley llena de estatutos y cuando esos estatutos tienen la predisposición, la permitividad, ellos permiten que se infiltren situaciones de corrupción. ¿Por qué? Porque hay mucha burocracia involucrada en la ley civil. Mucha burocracia. Bueno, más o menos ahí estamos con toda la explicación de qué se trata. Acá tenemos un estado legal híbrido. Yo no sé exactamente cómo traducir esto de híbrido o cómo sería en español esto de hybrid legal system. El hybrid legal system creo que es un sistema mixto, donde hay lugares donde hay países que tienen la common law, la civil law, es un sistema mezclado. Y también con yo creo, ahí estamos. El sistema híbrido más o menos podemos decir que es, en base a lo que estudié, podemos decir que es en la India, porque la India tiene el sistema de la common law, porque fue colonia 800 años, estuvieron los británicos en la India. Hay películas donde podemos ver toda la invasión inglesa, tienen una cultura inglesa, tenían, o la continúan teniendo, porque ellos hablan inglés y ahora en Dakar, en Qatar son amigos argentinos. Ok, los hindúes ellos hablan inglés por la colonia inglesa, es el idioma básico, pero como hay un sistema de castas muy arraigado, entonces ahí es donde entra el customary law y se mezcla, ¿no? Y las religiones, religion law y un sistema mixto. A eso le llaman hybrid legal system, sistema híbrido como los coches híbridos. Y ahí estamos con los diferentes países que van cambiando la generalidad de las leyes y de los sistemas legales en el mundo. No podemos tener una generalidad total porque cada país obtuvo el sistema legal original por sus colonias. Lo mismo pasa en África, pero luego cuando tienen sus independencias van adquiriendo otro tipo de sistema legal impuesto por la necesidad local, como es el customary law. El customary law, que es el derecho consuetudinario que se implementa. Y ahí es donde empiezan todo este problema de la hybrid legal system, el sistema híbrido legal internacional. Bueno, pienso que les expliqué prácticamente todo, el Islam, y les expliqué del common law, y les expliqué el Talmudic law, que es la ley judía, y la ley común. Entonces, para hacer un repaso con el common law es la ley de precedentes. ¿Ok? Donde quienes participan ahí son los abogados defensores, los abogados prosecutors o los fiscales, el juez y el jurado. Hay jurado. Ok, la civil law no hay jurado,
pero hay un sistema legal donde participa en la investigación el juez, en la investigación el fiscal, en la investigación el abogado, pobrecito, lo dieron allí a un costadito. Ahora, a partir del año 1985, en la República Argentina se impuso el sistema de jurado. Cambió un poco la ley, o sea que habrán puesto estatutos que permitían la investigación a través de los jurados. ¿Por qué hubo un jurado? Porque, claro, había que juzgar a la Junta Militar, y había que juzgar que son crímenes de lesa humanidad, que después se fue transmitiendo a otra corte que es la internacional. Y ahí engancho, bling, con las cortes internacionales. La Corte Internacional fue creada por las Naciones Unidas en el año 1944 para darle una solución básicamente al holocausto y a los temas de lesa humanidad. Los temas de lesa humanidad son los crímenes a la humanidad, ¿no? Así se llaman legalmente, tienen un nombre en latín. Las cortes internacionales, es la Corte Internacional, Miss Cristina, la Corte Internacional que está en The Hague. The Hague es La Haya, es una ciudad en Netherlands, Holanda, que está destinada como un patrimonio, digamos, internacional para determinar y mediar con los casos de lesa humanidad. Tuvimos la suerte los argentinos de tener un representante que fue Luis María Campos, que fue parte integrante, creo que fue fiscal, prosecutor en The Hague, de las Cortes Internacionales para los crímenes de lesa humanidad, y él estaba queriendo juzgar a Maduro y quería a Irán por los crímenes ocurridos con los temas de la AMIA. Bueno, esos son temas mucho más políticos, mucho más, no, son políticos, y bueno, así funciona la Corte Internacional, donde también trabaja la Interpol, que son todos, pertenecen a las Naciones Unidas. Esas son las Cortes de las Naciones Unidas. ¿Ok? Y ahí tenemos prácticamente todas las leyes y los sistemas legales implementados en el mundo. Pónganme en los comentarios, suscríbanse, aprieten presionen la campanita, suscríbanse a mi canal y les voy a mandar más y más y más instrucción, educación para que puedan escuchar y aprender situaciones y ponerme en los comentarios. Pónganme en los comentarios, si yo no estoy hablando sola como una loca acá, no, quiero saber su opinión, quiero saber discrepancias, si no están de acuerdo con algo que dije o si tienen en mente que hay algo diferente que yo no contemplé, por favor pónganme sus deditos por arriba, suscríbanse y ahí escucho y veo todos sus comentarios, ¿ok? Muchas gracias, entonces los quiero mucho, un beso y hasta nuestro próximo video. Let's go, bye bye.